¿Qué dice la Biblia sobre educación sexual? O más bien, ¿dice la Biblia algo sobre educación sexual? ¿Y qué dice? Ese tema lo vamos a abordar a continuación. No solo eso, sino cuál es la posición oficial de la Iglesia Adventista sobre ese tema. Y también si hay una posición. Y vamos a mirar de pronto qué se menciona en los escritos inspirados sobre este tema. Así que, Edison, tienes la palabra. ¿Qué encontramos en la Biblia sobre ese asunto? Está en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice: y los bendijo Dios con esas palabras: reproduzcanse y multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de todos los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que raptan sobre la tierra. A mí me llama mucho la atención este versículo porque el Señor dice reproduzcanse. Esa es como la orden, porque realmente es una orden. Pero si Adán y Eva no tuviesen un conocimiento previo sobre la funcionalidad que tenía cada uno de sus partes, en ese caso, ¿cómo reproducirse? Cómo reproducirse. Entonces es muy, muy, muy importante tener eso en cuenta, que tanto Adán como Eva tuvieron una preparación profunda sobre el funcionamiento de su cuerpo. Pues se podría pensar que tuvieron educación sexual. Sí, señor. Total. Porque entonces, ¿cómo sabían? ¿Para qué sirve? ¿Cómo sabían para qué sirve el pene, para qué sirve la vagina? Es más, ¿cómo usarlo? Y que, pues, uno pensaría eso, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Alguien dirá, bueno, yo soy papá, bueno, pues ustedes, no, yo todavía no tengo hijos, pero alguien dirá, bueno, yo soy papá, ¿será que debo empezar a educar a mis hijos? ¿Y cómo se hace ese proceso? ¿Qué dice Ellen White sobre eso? Ahí la cita. La cita está por acá en Consejos para Maestros. Nos dice: los padres deben procurar despertar en sus hijos interés en el estudio de la fisiología desde el mismo amanecer de la razón, es decir, muy pequeños. La mente humana debería tener entendimiento acerca de la estructura física. La mente humana, o sea, es decir, todos debemos conocer la manera como funciona nuestro cuerpo. O sea, que no solamente los del área de la salud, Juanes, ni queridos habitantes del planeta Adventista, son todos. Y allí mismo, o sea, tomo el punto porque es que es relevante eso, y gracias por la cita, porque entonces eso es educación sexual. O sea, definitivamente está clarísimo de que la anatomía y la fisiología es un conjunto de cosas, de condiciones que llevan al ser humano, que lo conforman. Eso es sexualidad. Es, por lo tanto, de la mayor importancia que la fisiología ocupe un lugar importante entre los estudios elegidos para los niños. Wow. Y eso tiene que ver mucho precisamente con los padres, y a veces nuestros padres no recibieron la educación que hubiesen querido incluso. Exacto. El 18% de los hombres y el 6% en las mujeres, las relaciones sexuales empiezan a partir de los 14 años. Es decir, que un jovencito en la etapa de la adolescencia, preadolescencia, está ya iniciando con sus relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros no le damos como padres, Edison, tú en tu caso, como padre, lo que tú no le brindas a tus hijos, pues definitivamente el mundo se lo está ofreciendo. O los mismos amigos, porque ya los consejeros, pues, son los mismos amigos, ¿cierto? Entonces dirá, bueno, si yo educo a mi hijo en todos esos temas, ¿será que lo estoy induciendo a que vaya y tenga relaciones sexuales, e inicie una vida sexual temprana? Si usted no le da una información adecuada, útil, clara y verídica, y más que sea fundamentada en el contexto bíblico, porque eso es lo otro, o sea, allá afuera va a encontrar, créame, que cualquier cantidad de información errada, equivocada, y si usted no se la da, créame que el celular, la tablet, el computador le enseña. Y vaya a ver usted qué le está enseñando. Y si usted no lo educa, le aseguro que Satanás de las mil y una formas va a buscar cómo educarlo. Y no lo va a quedar educado de la manera como Dios quisiera que fuese educado. Entonces, si usted está pensando eso, considérelo o reconsidérelo, a ver si se meten un poco en ese cuento. Y si usted de pronto no sabe y no puede, que eso es lo otro, pues no sé, buscar de pronto apoyo para hacer ese tipo de cosas, o verse los programas de Planeta Adventista sobre educación sexual también sería una buena idea. O sea, la educación se debe dar desde pequeños, y eso no hay que más buscarle, dice mi tía, buscarle la quinta pata al gato. No, hay que avanzar en que desde pequeños se inicia con la educación. ¿En quién recae la responsabilidad de educar sobre estos temas? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, la Biblia y precisamente los textos que hemos leído del Espíritu Profecía siempre apuntan a que la educación proviene
Sí, la educación proviene netamente de los padres, de la familia en general. Por eso cuando una persona, ya un adolescente, una persona ya sale de su hogar, ya sabe directamente cómo se ha preparado el tema de la fisiología y el tema de la anatomía, ya sabe cómo funciona su cuerpo y qué función cumple cada una de las partes de su cuerpo. No dice, ¿le cabe alguna responsabilidad a la iglesia? Y me refiero no solo como, digamos, en un sentido de organización, sino como miembros, ¿no? ¿Cabe alguna responsabilidad? ¿Qué piensa Lina? Yo creo que sí, yo creo que es importante poder incluir más estos temas, por ejemplo, sociedades de jóvenes, las clases bíblicas, sacar una clase bíblica para jóvenes, no sé, entre los mismos adultos, donde podamos hablar de esos temas de educación sexual, la responsabilidad de la iglesia, y recordemos que la iglesia somos nosotros, es totalmente, o sea, es absoluta de nosotros tenemos que apropiarnos de estos temas y definitivamente llevarlo a las diferentes iglesias donde nos estamos congregando y poder hablar explícitamente. Hay algo particular que mencionaba Linda sobre el tema de la educación en los niños que es importante tener en cuenta, y es que es importante que los niños sepan desde muy temprana edad, sepan directamente cuáles son los nombres de sus genitales. Y eso genera hoy día una confusión enorme en los niños, que ellos, hace días, mi esposa compartió una publicación donde una niña se le acercaba al profesor diciéndole que el tío le lamía la galleta. Y entonces el profesor, como que con esa duda, esa cosa, bueno, ¿qué significa galleta? Dígale al tío que le dé otra galleta. Meses después, se dio cuenta que directamente la niña se estaba haciendo referencia era a su vagina, a la vulva. Increíble. Entonces es importante que como padres, como personas mayores, en el momento que empecemos a enseñarles a los niños sobre la educación sexual, ellos aprenden directamente cuáles son los nombres de sus órganos, porque realmente no estriba pecado en que usted denomine o llame las partes de su cuerpo como son, porque a veces se colocan cantidad de etiquetas, pero nunca menos el nombre, cualquiera menos el nombre. Entonces nosotros le hemos dicho, esto se llama vulva, esta es tu vagina, estos son tus senos. A veces los padres tenemos o se generan directamente esos tabúes de que esas penas de que al hablar con nuestros hijos sobre el tema de la sexualidad como que es algo incómodo. Puede ser que de la incomodidad se haya generado porque realmente en la educación que tuvieron nuestros padres cuando estaban en sus hogares también como que no hubo esa buena comunicación con sus padres, y eso lleva a que pronto al hablar o a sentarse con su hijo o con su hija, hablar de esta temática genere como cierto temor, cierto miedo. Vos mencionabas que, o sea, se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Porque si, digamos, a mis padres no recibieron mayor educación sobre ese tema y se sienten quizá como cohibidos, quizá de esa misma forma me van a tratar a mí. Claro. Y muy probablemente yo voy a tratar a mis hijos de una forma similar. Manera, entonces sí. Uno dice, bueno, ¿quién rompe ese círculo vicioso de mala educación, de pena, de vergüenza? Es que educamos por tradición. Entonces, como nos vienen educando, nosotros también vamos a educar, ¿sí? Pero la idea es que creo que somos el alto, o sea, creo que somos la generación que debemos tomar pausa y tomarnos las cosas como son en realidad, ¿cierto? Porque, bueno, no tuve la educación como la que yo tengo clara ya hoy día, porque yo nunca me senté con mi papá o con mi mamá diciéndome, mijo, esto es así, esto funciona de esta manera, sirve para esto, o sea, no hubo como esa orientación. Y el hecho que yo tenga ahora a mi hija, eso genera que, bueno, obviamente tengo que seguir investigando sobre la forma como funciona el cuerpo de una mujer, porque esa es una niña que estoy educando. También. Entonces me toca aprender cómo funciona el cuerpo de una mujer. Pero si fuera un niño quizás sería más fácil. Sería un poco más fácil, sí. Ustedes piensan que Adán y Eva tuvieron educación sexual y si no, ¿cómo tuvieron a Caín y Abel? Fue de pronto más bien como un tema. Suerte. Sí, como que. Probemos a ver ¿Esto para qué servirá? No sé. ¿Ustedes qué opinan? Pero entonces muy importante, ¿no? Dios es como el fundamentador de todo este tema de la sexualidad, porque pues es el que crea a los seres humanos y los crea con sus órganos ya ahí. Entonces uno entendería que es lo que Dios puso y es lo que hoy debemos estar preocupados por entender y por aprender. La parte secular como tal se le enseña que el hombre entre más joven utilice sus miembros en la parte sexual, va a ser más macho, hombre, más hombre. Entonces, ese es el concepto que hay. Hay muchas otras cosas, ¿sí? Y de hecho,
cuando se llega pues al matrimonio, muchas mujeres están esperando a que el hombre ya haya experimentado varias veces, porque así la va a hacer más feliz en la cama, vulgarmente. Para tener experiencia. Sí, experiencia. Pero sabemos que el proyecto de Dios es totalmente distinto. Por ejemplo, la Biblia solo plantea las relaciones sexuales, Dios solo plantea las relaciones sexuales en un contexto de matrimonio, pero afuera nos dicen que no, que eso pues se puede ir por ahí como que practicando, y para que cuando se case ya tenga diploma y todo, pues no sé. Mire que eso es lo que plantean, porque dicen que para poder usted estar de un punto a llegar a tomar ese paso de casarse, porque pues algunas personas tienen todavía en alto el tema del matrimonio, dicen que cuando quieren casarse con esa persona deben saber si va a ser compatible. Sí, claro. Si van a ser compatibles antes, es decir, si tienen una relación sexual y no hay como que esa penetración, esa unión profunda, entonces no se casan. Entonces como que eso es lo que plantea el mundo, que ustedes deben primero experimentar para poder usted tomar la decisión. Después saber si sí o si no. La misma ciencia, digamos para colmo de males, la misma ciencia va en contra de este tipo de conceptos, porque a raíz de la promiscuidad se entiende que surgen una cantidad de enfermedades de transmisión sexual y que, digamos, esto deteriora incluso a nivel emocional y sentimental a las personas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, aparte de que Dios lo dijo, y no dijo por qué, ahora entonces nos damos cuenta que hay una cantidad digamos, de beneficios que nos estamos adquiriendo por el hecho de obedecer a Dios, de creerle porque es Dios, ¿no? Más allá de que sabemos que Él quiere un beneficio para nosotros. Tú, mientras tienes una relación sexual con una persona, tú vas dejando partes del corazón, así quieras o no. Sí, emocionalmente se están integrando las dos personas. Entonces, tienes una relación sexual acá, a la semana, o yo qué sé, X o Y momento, vuelves a tener otra, la conexión va a ser con otra persona, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona llega a un punto de su vida que se siente totalmente vacío. Y lo sé porque estudio en un ámbito donde es la enfermería, donde es el área de la salud, y donde definitivamente muchos de mis colegas manifiestan eso. Es el ya usar el cuerpo como algo porque sí, ¿sí? Entonces ya cuando llegas a ese encuentro que es tan bonito, que Dios ha destinado para un Suscríbete placer, a nuestro que canal ha de destinado para una YouTube, Planeta reproducción, como lo Adventista, y es sigue en también el nuestra matrimonio, página de Facebook. pues Así podrás simplemente participar en no se nuestras toma transmisiones en como vivo la y esencia recibir que Dios lo ha contenido creado, de bendición porque para para ti. el ser humano ya se vuelve algo de normal, algo de fin de semana, algo por pasar el rato, y no es así. Yo me he topado con cosas, por ejemplo, como que uno de mis compañeros de curso en una clase de anatomía se dio cuenta que la mujer tenía dos orificios, ¿sí? Entonces que el orificio digamos por donde se orina, no es el mismo por donde se tienen relaciones sexuales, o sea, cosas tan básicas. Y algunos de ustedes estarán diciendo, ¿cómo así? ¿Eso es así? Sí, eso es así, pero se sabe a través del estudio de conceptos anatómicos y fisiológicos que son básicos, son muy sencillos. Es más, muchas mujeres no saben eso. A las mujeres, o sea, cuando les llega su ciclo menstrual. Uy, esa es... Yo no tremenda. recuerdo que mamá haya dicho, Belinda, así tenés que usar una toalla. O te va a llegar esto, va a pasar tal cosa. Y yo creo que muchas mujeres, y no las voy a poner a escribir allí, pero, o sea, la que quiera escriba. Sí, muy valiente. Pero recuerden esa situación tan incómoda. Entonces, ¿por qué las mujeres tenemos que pasar por este ciclo, o los hombres aterrarse cuando llegan a ver a una mujer que se mancha, sí, que tiene una mancha roja? No, es importante educarnos en fisiología y en anatomía, que es un ciclo muy normal para poder dar vida. O los llamados sueños húmedos de los hombres, ¿sí? Por ejemplo. No es la misma, digamos, temática que se puede tratar para parejas, ¿cierto? Que para niños de 5 años, sí, o de 12, ¿sí? O de 18. Habrá, digamos, obviamente su respectivo, digamos, como contenido adaptado para cada una de las edades, de acuerdo, pues, sí, digamos, al conocimiento, a la capacidad del niño, y también a lo que es pertinente, digamos, enseñar.